soy Carla Sáenz. Antes de presentarme propiamente y darles la bienvenida, quiero asegurar que todos tienen acceso a la traducción de la sesión si así lo necesitan, porque vamos a tener personas presentando en inglés. Si quiere escuchar la sesión en español, vaya al icono de globo que está en la parte inferior de su pantalla y apriete ahí y escoja español. Um, I'm gonna say this in English. So Voy a if repetir you en inglés. if you Si want to listen desean to all the escuchar presentations in todas English, las since we'll be presentaciones en doing most of the inglés, session in Spanish, although we'll porque la have one mayor parte de la presentation in sesión English, será en español, please go por to the favor, click on the little globe haga that says clic sobre el interpretation globo and terráqueo then que dice choose the verb interpretación y choose English as escoja the language. inglés como idioma para escuchar. Ahora sí, retomamos la bienvenida. Soy Carla Sáenz, asesora regional de bioética de la OPS. Es un gusto darles la bienvenida a esta nueva sesión de nuestra serie de seminarios virtuales sobre temas relacionados con los ensayos clínicos. Esta serie de seminarios es coorganizada por el Programa Regional de Bioética, que hace parte de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, y la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS, que a su vez hace parte del Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. A los que estuvieran por primera vez sumándose a esta sesión, los invitamos a visitar nuestro portal de ensayos clínicos de las Américas y les vamos a compartir el enlace en breve para que puedan escuchar seminarios previos y además tener acceso a otros recursos de la organización sobre el tema. En esta sesión vamos a tener un panel sobre donde personas de distintas perspectivas discutirán cómo mejorar la cantidad y calidad de los ensayos clínicos en la región. Sin embargo, algo fundamental de esta sesión es que es nuestra oportunidad de presentar la orientación sobre mejores prácticas para ensayos clínicos que fue desarrollada inicialmente por la OMS en una adaptación de la OPS para español y portugués. Vamos a proceder para esta sesión de la siguiente manera. Luego de una presentación del doctor Ludovic Reveis, que es jefe de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto de la OPS, tendremos una presentación a cargo del doctor Vasi Murthy, que es el asesor principal de investigación y desarrollo de la OMS, quien a su vez lideró el desarrollo de la resolución de ensayos clínicos de la OMS, de la publicación de esta orientación y en general de los esfuerzos globales para impulsar la implementación de esta resolución. Luego se sumará a nuestra colega Sara Carracedo del Programa Regional de Bioética de la OPS, que presentará el panel y moderará la discusión. Sin más preámbulo, le doy la palabra a el doctor Ludovic Reveis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carla, y muy buenos días a todos y todas. Permítame un segundo, voy a compartir la Perdón, pantalla. mientras que el doctor Reveis comparte su pantalla, quiero recordar un par de cosas que me olvidé de decirles. Primero que si por favor nos pueden poner sus preguntas usando la función de preguntas y respuestas. Pueden compartir mensajes, recursos por medio del chat, pero se nos hace más fácil ver las preguntas por medio de la función específica. Adicionalmente, queremos resaltar que no se dará un certificado por la participación en este seminario y que el seminario será grabado y diseminado, tal como los seminarios previos, por medio de la lista Investigación Ética, por medio de la website del Programa Regional de Bioética y, de manera importante, por medio de nuestro portal de ensayos clínicos de las Américas.
Adelante, Ludovic. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Como ven, el título de este webinario es cómo promover más y mejores ensayos clínicos, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Eh, son tres gráficas que muestran tres informaciones diferentes. La primera, a la izquierda arriba, es una gráfica que lo que muestra son todos los ensayos clínicos terapéuticos de medicamentos que se hicieron durante la pandemia y que fueron incluidos en una revisión viva que nosotros hicimos para COVID. Y como ustedes pueden ver, la línea azul muestra el total de los estudios que al final de nuestra última revisión en el 2023 incorporamos casi 1.000 ensayos clínicos. Las rayas rojas son el número de intervenciones que ustedes ven, llegamos casi a 300, un poco más de 300 diferentes intervenciones. Y la raya amarilla muestra las intervenciones en la cual había suficiente evidencia para tomar una decisión. Y como ustedes pueden ver, esa raya amarilla muestra muy pocas intervenciones sobre las cuales finalmente se pudo tener una decisión para recomendar posteriormente medicamentos. Esto pues nos muestra que hubo una gran cantidad de ensayos clínicos y como sabemos pues muchos de esos ensayos clínicos fueron estudios pequeños que la calidad no fue necesariamente la mejor y cuando entramos a hacer análisis de lo que se hizo en la región encontramos también que hubo una gran respuesta, o sea, hubo bastantes estudios, pero muchos de ellos con tamaños de muestra pequeños y con problemas, digamos, metodológicos muy frecuentemente. Entonces, este es un primer problema y es la calidad. Por otro lado, nos muestra que hay capacidad y particularmente en la región. La gráfica de la derecha arriba son simplemente el número de ensayos clínicos que se hacen en América Latina y el Caribe y que se identifican en PubMed. Entonces, como ustedes pueden ver, ha habido un incremento a lo largo de los años. En el 2020, 21, 22 y 23, particularmente el 22, hubo una gran cantidad de estudios. Casi 2.284 ensayos clínicos fueron realizados ese año y publicados en revistas que están indexadas en PubMed. Pero es un número que cuando lo comparamos con lo que se hace a nivel global sigue siendo un número pequeño. Entonces, obviamente es una oportunidad para hacer un poco más de investigación en ensayos clínicos. Y la tercera información esta es información sacada del 2023 de 7 países, son los 7 países que más producen ensayos clínicos en América Latina. Y como ustedes pueden ver, la mayoría de los estudios son fase 3, un porcentaje importante son fase 2, muy pocos son de fases iniciales concretamente. Entonces, hay definitivamente necesidad y es muy importante generar innovación clarísimamente. ¿Qué pasó? Y no solamente en la región, sino a nivel global, se vio pues que hubo necesidad de una mejor coordinación, una mejor calidad de los ensayos clínicos. Entonces, de ahí la resolución de la OMS, que ahora Basi de pronto nos va a comentar un poco más en concreto. Y al mismo tiempo, dentro de la organización se generaron varios documentos, por ejemplo, este de catalizar la investigación ética en emergencias, otros relacionados con acreditación de comités de ética. O sea, hubo varias orientaciones tratando pues de fortalecer y mejorar la calidad de los estudios. Como parte de este proceso de generar pues una visión diferente de cómo cambiar la manera como estamos haciendo la investigación, tuvimos un taller regional en Brasilia en octubre de 2023, participaron más de 22 países eh, y ahí se discutieron varios temas, ahora les voy a contar un poco más en detalle al respecto. Este es el informe que está disponible en línea y se incorporaron realmente 4 componentes. Lo primero es tratar de generar ensayos clínicos de alto impacto. Lo segundo es generar mayores capacidades en la investigación.
Lo tercero es generar unas redes de ensayos clínicos. Y cuarto, mejorar la eficiencia ética y regulatoria. Entonces, de aquí, obviamente, tenemos estas componentes, pero una gran cantidad de recomendaciones que salieron del informe y también de los informes que se hicieron de las reuniones globales y también en las otras regiones. En base a esto, lo primero que generamos fue este portal de ensayos clínicos de las Américas, en el cual ustedes van a encontrar eh, varias de las actividades y productos que tenemos en la organización y adicionalmente pues todos los documentos y información sobre webinarios y talleres y documentos y orientaciones que se tienen en la región. Entonces este portal al final pueden tomarle una foto. Va a estar el enlace del código para que ustedes puedan ingresar a él y encontrar mayor información. Ahora, sí estamos convencidos que tenemos que ir mucho más allá y entonces por eso hemos introducido a nivel regional este concepto del acelerador de ensayos clínicos. Esto lo que busca es impulsar las recomendaciones que están contenidas en el informe regional y obviamente a nivel global del plan regional, el plan global que existe en ensayos clínicos de la OMS. Y nos enfocamos obviamente en aspectos como los aspectos de regulación, los aspectos de adopción y armonización por parte de los países, la generación de capacidades, el fortalecimiento de colaboración y luego qué hacer con los resultados de la investigación. Entonces, este acelerador, digamos que está buscando para cada uno de estos componentes eh, entrar en los diferentes detalles que se tienen de estos e impulsar el tema en la región. Estos son algunos de las actividades y productos iniciales que hemos venido desarrollando. Estos webinarios se están haciendo casi mensualmente sobre diferentes temas y se proveen recursos educativos. También hay un marco ético para la colaboración en investigación que pensamos que es muy importante. Es fácil hablar de colaboración, pero cuando ya se entran los detalles de cómo colaborar y cuáles son el balance de las diferentes instituciones que colaboran, pensamos que es importante que exista un marco ético y entonces se genera una publicación alrededor de esto. También OPS viene trabajando pues en las normas nacionales acordes con los estándares internacionales. Hay un foro de reguladores de ensayos clínicos y un foro de entes nacionales que supervisan a comités de ética. Por otro lado, estamos generando una herramienta para mejorar la inteligencia que existe sobre los ensayos clínicos. Y es que sabemos que hay varias fuentes por ejemplo, tenemos los ensayos de la plataforma de registro de ensayos clínicos, donde están los estudios en curso o los estudios que han sido completados, más de 1 millón de estudios que se han registrado. Tenemos las publicaciones que van saliendo en las diferentes bases de datos. Y eso nos permite, si lográramos con inteligencia artificial generar herramientas digitales que mejoren la colaboración y que mejoren hacer escaneo de horizonte y hacer inteligencia como tal de lo que está pasando. Por ponerles un ejemplo, si yo hoy quiero saber quiénes están financiando investigaciones en un tipo de cáncer en niños y quiénes son los investigadores principales en los diferentes países, con quiénes yo podría trabajar, esa información que es difícil de encontrar. Entonces está ahí, los datos están, pero es difícil tener acceso a mucha de esta información fácilmente. Entonces esto es lo que estamos tratando de construir. También redes de ensayos clínicos y herramientas para nuevas redes, modelos de contratos y pólizas de seguro y una evaluación constante del panorama regional. Adicionalmente, estamos haciendo una caja de herramientas para el desarrollo de ensayos clínicos y estas son algunas de las cosas que estamos desarrollando con varios socios en la región. Finalmente, este es, como les decía, el código QR para que ustedes tengan acceso al portal. Aquí voy a parar para no extenderme, voy a pasarle la palabra al doctor Basi, quien va a hacer la presentación desde el nivel global.
Muchísimas gracias. Vasi, please go ahead. Thanks. Thank you very much. I'm also Muchas going to try and gracias. share Yo some también voy slides. a compartir mis See if diapositivas, that's going to work. a ver si esto funciona. I think you should be able to see my Bueno, slides now. So Yes, firstly, we do. ¿pueden ver las in diapositivas? the Sí. 10 minutes that I En los have, 10 I minutos would que like to tengo, just give you quisiera some background from the global darles perspective on this work información that the desde la Department of perspectiva OT global has done sobre el such trabajo que está beneficial haciendo work with the la department. OPS. Ha sido un gran placer First, trabajo con el equipo de from la 6 OPS. regions Es el to primer equipo be able to de las 6 adapt regiones que ha the local language versions of the guidance for adaptado las congratulations to versiones locales en el first. idioma local This is de one step esta in a orientación. process that Este I es, would así like que to los felicito. give you Este some es un background from paso my en perspective, todo un proceso. from WHO's perspective. Y So les here voy in a one presentar la graphic, perspectiva de this la OMS. shows the Aquí en global una World sola Health Assembly gráfica ven resolution that was passed la in resolución 2022. de la Asamblea So that's the one Mundial I watched to make que sure I fue got the correct adoptada en el one. 2022. So this resolution La was resolución passed after 75.8 discussion with fue head state adoptada después secretaries de of health discusión of con los ministros both y countries in the secretarios de world. salud de todos los And países really it en el is, mundo. let's go back Y to some real fundamental aspects. la This idea is era another regresar a los reaffirmation that we have fundamentos, two una absolutely reafirmación fundamental de que tenemos dos foundations for all of the work in health. On the one hand, fundaciones science and básicas para research, el and on the other trabajo hand, en la the salud. ethical De un lado, underpinnings la of ciencia y la absolutely everything that investigación, we do. y del otro It is lado, la really ética que focusing on the debe fact de that the dominar todo lo que generally hacemos. it is agreed that the highest quality Básicamente, evidence will come en la from están de scientifically acuerdo que appropriately la designed evidencia de alta and calidad ethically viene de la well ciencia, conducted investigación side científica clinical trials. y la So if ética we do not en have good los clinical ensayos trials, then we clínicos. don't Si have no tenemos the best buenos evidence ensayos for decision clínicos, making. entonces no During the tenemos la pandemic, mejor it was evidencia para tomar una loud and decisión. clear, and Dr. Y Redday durante is la pandemia outlining quedó this from a muy partner claro, perspective, that el this doctor did not Ludwig lo work mencionó, very well. que esto We did no have some funcionó good muy bien. examples Sí of clinical tuvimos trials that algunos led to buenos ejemplos de ensayos information that clínicos allowed us to que nos dieron create new therapeutics información, and vaccines. que nos Most of the clinical permitieron crear trials that were done vacunas were y, useless. So this was a major problem, tratamientos and that led terapéuticos, really to the pero en resolution. general Of no course, fue those un buen issues are not resultado. specific to Y COVID. They're estos long-standing no se issues, aplica solamente a but they COVID, came son problemas forward, a and largo that's what led to plazo, this resolution, pero which is in no COVID way lo hizo specific resaltar. to Así emerging que infectious diseases or esta es pandemics una across manera que all tenemos que diseases and health estudiar condition areas. enfermedades We were required infecciosas by en that el futuro. resolution to develop Así que this debido a esta evolution guidance. resolución, And I want to nos thank exigieron here que everybody elaboráramos una who took orientación part in y the todo el mundo de la consultation OPS process que that fed participó into the en este development of the guidance. proceso We had para our two desarrollar advisory group la members, including orientación, I think Professor incluye Salas from Chile is la on the profesora line. Salas She de was one of the Chile. members of the Ella fue technical uno de los advisory group, miembros del grupo and many asesor other técnico y colleagues that muchos also otros from Harvard. participantes So that led de to the Latinoamérica. English Y version esto that was nos published in llevó a la September. Now redacción it's de la going to versión en the inglés que developed version. fue It's still not adoptada en available el here. septiembre There is a y global ahora action plan, se which están is really traduciendo al nothing new español. Hay substantively, but it un is a grupo de reformulation acción que of what is in the WHO reformuló guidance. lo And that que guidance is not aparece coming in en a esta vacuum. There were many guía. existing standards that No it's es really adding to totalmente nueva the porque ya confidence. existían otras normas, In the consultation pero process, es there were these una, four pero high-level durante el areas proceso that de we were asked to consulta make sure hubo that we 4 address as far as áreas, possible in the áreas que guidance. decidimos As había Dr. que Reve tomar used en cuenta en esta to, orientación. how can we ensure that ¿Cómo more podemos of the clinical asegurarnos trials que are well designed? más de los And ensayos our clínicos guidance son speaks to bien that. diseñados? Another major issue Voy a was hablar around sobre lack eso. of engagement Otro of es la patients, falta de public, participación de communities, los their involvement in pacientes the y la whole trial comunidad life cycle, and how we make sure that the a través de todo el populations that are ciclo de included in vida. clinical ¿Y cómo trials podemos actually asegurarnos que la represent the población que population that the participa interventions are intended to es benefit? la población How a we la cual develop trial se orienta infrastructure and la capabilities intervención where they y don't cómo podemos exist desarrollar adequately, las and how we move capacidades to really an y que enabling clinical existan de trial manera environment, adecuada getting y past cómo existing inefficiencies. podemos So in eliminar the las guidance, to be as ineficiencias. brief as I can and allow as much time for Quiero ser discussion, lo más there is breve one section posible which para is the permitir second más tiempo section, which de is 5 eh,
conversación, hay otra parte que tiene estos elementos que hay que tomar en consideración con todas las normas preexistentes. Primero, por ejemplo, la declaración de Helsinki, la orientación de Sion. Hay también orientaciones de ICM, que es muy importante si uno quiere desarrollar nuevas innovaciones biomédicas que necesitan ser autorizados por las agencias reguladoras. Así que esto, además de, es adicional a todo esto, pero es un marco conceptual con 5 elementos claves. Sin esto no puede decir que sea un ensayo bueno. Primero, si su diseño es correcto para producir respuestas científicas a las preguntas pertinentes, si respeta los derechos y bienestar de los participantes. Y tercer lugar, tenemos un enfoque mucho más grande que en la orientación de ICH, de colaboración con las partes interesadas y las organizaciones comunitarias y pacientes, y transparencia con la inscripción y notificación de resultados. También nos concentramos mucho más en que los ensayos sean factibles para el contexto en que se realizan. Y otra parte importante del trabajo internacional es que muchas veces los ensayos se diseñan en ciertos países, pero no se implementan allí. Así que es importante percibir la necesidad de asegurarse de que es factible para el contexto en que se va a realizar. Y luego tenemos un enfoque muy grande alineado con ICH de manejar los riesgos y la calidad. Y todo esto cumple con las normas existentes. Y ha habido una evolución importante en las normas internacionales para las investigaciones clínicas con la declaración del Helsinki ICH y otras orientaciones de la OMS. Así que es un buen momento de que todos pensemos en lo que hace falta adaptar a nivel nacional para asegurar que todo esté, pues, se haya puesto al día. Esta es la sección 2. Ahora en la sección 3 tenemos estos 4 pilares. Quizás ya están muy avanzados en los países en que ustedes trabajan, pero quizás pueden percibir ciertos elementos. Por ejemplo, si ustedes están en el Ministerio de Salud, piensa que hace falta hacer más. Por supuesto que la parte ética es lo más importante, y la importancia de la calidad desde la perspectiva científica también. En la investigación nacional, gobernanza y coordinación regional y mundial, para asegurar que se sepa lo que existe en los documentos existentes. Segundo, a nivel institucional, ¿qué es lo que uno tiene que permite tener la infraestructura y capacidad de hacer la investigación clínica? En tercer pilar, la supervisión de la ética de investigación. El cuarto pilar, sistemas regulatorios que incluyen la eficiencia. En este documento lo pueden leer y luego compararlo con la situación de base en el país para ver cuáles serían los próximos pasos. Tenemos estas 2 áreas existentes en donde ya existen orientaciones de la OMS. Hay una herramienta mundial de referencia de la capacidad de infraestructura. Y también estamos en la etapa de un borrador avanzado con la unidad de ensayos clínicos, que ahora se ha pedido insumos importantes a nivel de país y regional, y queremos tener estas sugerencias. Una vez que se finalice y se aplica a nivel de piloto en diferentes países, vamos a tener un marco mundial para cualquier institución de investigación clínica para ver el alcance de las prácticas. Puede ser que participar como un sitio o de coordinar un estudio, y se puede ver lo que la OMS indica como los próximos pasos para mejorar las capacidades. El Plan de Acción Mundial tiene 9 áreas y, muy brevemente, no voy a exceder mi tiempo, pero todo esto es muy importante. Fortalecer el liderazgo local y nacional para la infraestructura y financiamiento. Otra cosa que queremos abogar
es que el apoyo internacional es importante, pero en última instancia se requiere de liderazgo a nivel local. Esto incluye el apoyo nacional para las infraestructuras centrales y los coordinadores. Esto no puede funcionar si se trabaja solamente con el financiamiento externo. También hablamos mucho de la participación de los pacientes y las comunidades. También queremos corregir la brecha que existe en muchas áreas en donde las poblaciones que participan no representan las poblaciones que necesitan las intervenciones. Y esto incluye los niños, las mujeres lactantes y embarazadas, las personas de avanzada edad y las personas con condiciones desatendidas, las personas que viven en lugares remotos y en donde no ha habido investigación. Hay mucho trabajo para pasar a la adopción de los diseños innovadoras y utilizar tecnologías digitales. La OMS va a hacer todo lo posible para tratar de corregir las inequidades que existen en donde estos enfoques actuales están dirigidos por unos pocos centros mundiales. Necesitamos compartir las capacidades para aprovechar de estos diseños innovadores. Es crítico tener capacitación y esta es otra área, además del marco de madurez de los ensayos clínicos. Y queremos señalar materiales clave para que la gente tenga acceso a la mejor información para lo que necesitan. Esto no solamente es para los investigadores a tiempo completo, sino para otros clínicos que necesitan material adaptado y también materiales para los entes reguladoras que trabajan en esto. Tenemos toda una sección de mejorar la coordinación y la revisión ética y reguladora. En todas partes de África hay coordinación entre las autoridades reguladoras y puede haber 25 ARN, pero ahora se ha limitado. Hay también mucho trabajo con los ensayos pragmáticos y se debe hacer más. No se deben pensar que los ensayos sean solamente de nuevas innovaciones, sino que también hay muchas incógnitas que se pueden resolver con ensayos que no sean siquiera de productos prelicencia, puede ser con medicamentos que ya existen. Así que esta es otra agenda muy grande y los marcos regulatorios necesitan apoyar esto. Los registros de ensayos clínicos necesitan el apoyo de la orientación internacional y necesitan financiamiento. También hace falta apoyar las redes nacionales. La única manera que se pueden hacer estos ensayos internacionales es con un enfoque internacional. Y también hay que establecer cómo se pueden medir los resultados en cuanto a lo que se necesita cambiar a nivel de institución y nivel nacional. No voy a entrar en más detalles, pero esta es la agenda de cambios que salen de nuestra orientación y todo un grupo de actividades que nos llevan a un entorno propicio, de manera en que los ensayos clínicos estén alineados con las necesidades locales y nacionales y que no solamente cumplan con las necesidades de los proyectos internacionales. En cuanto a los próximos pasos, esta es la primera de las 2 traducciones publicadas, pero estamos trabajando con las otras oficinas regionales para traducirlo a francés, portugués, árabe, chino y ruso. Y también quisiera mencionar que hay unos módulos de capacitación que miran a la sección 2
de desarrollar un curso en línea, pero más que nada vamos a ofrecer los materiales que ya existen y ayudar con las traducciones. Ojalá que esto les haya dado una idea general de lo que es la orientación mundial, pero lo más importante es que esto de por sí no logra hacer nada. Esto de publicar una primera versión del inglés, yo no lo percibo como un gran logro de por sí. El logro es cuando ustedes, los interesados, que si lo perciben como pertinente y útil para su trabajo, y podemos tomar esto para mejorar la calidad de la evidencia, de manera en que las intervenciones estén disponibles para su uso óptimo, para mejorar las vidas y el bienestar de los países, de las personas en los países donde ustedes trabajan. Esto es lo que nosotros buscamos. Por favor, que no lo perciban como un ejercicio abstracto, sino una herramienta práctica. Si hay algo que quisieran hablar conmigo a nivel mundial, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Pero este no es el tema de este webinario. Y así son las fuentes de financiamiento. Y también tenemos una ayuda del el Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido y de ayuda británica, pero no hemos repetido nada, sino que lo hemos adaptado con permiso. Estas son algunos miembros del personal de la OMS, la OPS, que ya tienen sus propias agendas que están alineadas con este trabajo y les agradezco por su contribución a este esfuerzo. Y ahora paso la palabra a Carla o a Sara. Muchas gracias por participar en el webinar de hoy. Voy a pedirle a los panelistas que abran sus cámaras para ir presentándolos y empezar un poco la discusión. Tenemos a Francisca Rodríguez, ella es gerente de Innovación y Salud de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile. A Luis Felipe Reyes, quien es médico intensivista y trabaja en la Universidad de La Sabana y en la Universidad de Oxford. Y a Patricia Saidón, que es consultora internacional de la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias del Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OEPS. Y a Carla Sáenz, asesora regional de la OEPS, de bioética de la OEPS. Antes de empezar, quizás cada uno pueda decirnos un poco más su experiencia en el tema de los ensayos clínicos y me gustaría también aprovechar el tiempo para que nos cuenten un poco sobre la base también de lo que Ludovic y Basi nos han presentado, la importancia de tener ensayos clínicos, de hacer ensayos clínicos de calidad en la región, así como un par de obstáculos prominentes que ustedes creen que dificultan esta realización de ensayos clínicos, como también algunas posibles soluciones que tengan en mente para poder, digamos, sobrepasar estos obstáculos. Quizás podamos empezar con Francisca. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a la OPS por la invitación y por llevar todos estos webinars que somos fan de ellos, muchos de los que están acá. Primero, bueno, quiero partir poniendo un poco en contexto el tema de los ensayos clínicos, en donde, y Ludovic lo mencionaba en su presentación, el año 2023 se iniciaron alrededor de casi 5.000 ensayos clínicos y en la región, en general, estamos entre el 5 al 6% de todos los ensayos clínicos que se hacen en el mundo. Y eso muestra que tenemos una gran capacidad de crecer en el número de ensayos clínicos que se están ejecutando hoy en día. ¿Y por qué eso es importante? Y dentro de las preguntas, Sara, tú lo mencionabas, es el impacto.
Y es muy fácil pensar primero el impacto que tiene para los pacientes, para las personas que participan de los ensayos clínicos y el sistema de salud, pero quisiera partir por uno que a veces no mencionamos y parece no tan obvio, que es el impacto en la I+D, en la innovación y desarrollo del país y el impacto económico. Y ahí el Fondo Monetario Internacional ha mostrado que si un país aumenta en un 10% la investigación, se produce un incremento de un 0,3% en la productividad nacional. Y podemos ver que aquellos países de la región que más hacen ensayos clínicos, en general tienen una inversión, por ejemplo, en Argentina, que hace una encuesta de inversión de I+D de ensayos clínicos específicamente, la inversión anual está alrededor de 500 millones de dólares, según el estudio que hace la Subsecretaría de Ciencia, entiendo en este minuto, de Argentina, que representa alrededor del 42% de la inversión en I+D privado. En México es alrededor de 200 millones de dólares y en Chile 122 millones de dólares, cifras que hoy día se tienen de estudios que se han realizado. Lamentablemente eso quizás también es una barrera, el mostrar y tener más indicadores que muestren el impacto de los ensayos clínicos. Ahora, saliendo desde el punto de vista económico, el impacto que tiene el sistema de salud, hay muchos estudios que han demostrado que mejoran la calidad de atención de los sistemas de salud, no solamente en el ámbito de ejecución del ensayo clínico, también mejora los resultados de salud, fomenta la investigación en el sistema de salud, redes, beneficia a startups, etc. Y a las personas mejora, obviamente, su salud, pero también mejora el entendimiento, la calidad de la atención respecto a la enfermedad que están padeciendo. Entonces, yo creo que es muy importante entender el impacto que tiene el desarrollo de ensayos clínicos en los países y creo que es una de las principales barreras que tenemos hoy en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no conocer y no tener indicadores claros que muestren este impacto nos ha llevado a que en general muchos países de la región no tienen una estrategia o una política nacional que promueva el desarrollo de ensayos clínicos. Y creo que este es un tema muy relevante. Hay países justamente que son líderes de ensayos clínicos, en la ejecución de ensayos clínicos en la región. Ahí está, por ejemplo, Brasil, que está primero en la región, Argentina, México, luego Chile, pero si uno va a ver, ninguno de esos países tiene una política. Hay normativas, obviamente, y políticas aisladas, pero no hay una política global, nacional, que promueva el desarrollo de los ensayos clínicos en el país. Y por lo tanto, yo diría que es la principal y primera barrera, y que eso va unido a que en muchos de los países de la región no existe una persona que mire a nivel general cada una de las etapas del ensayo clínico, ¿no? Tenemos de forma aislada personas, por ejemplo, que trabajan y que están dedicadas más de ética relacionada a los ensayos clínicos, a la aprobación regulatoria, pero en general no se encuentra una persona que vea esto en su conjunto, ¿no? Y eso dificulta avanzar en políticas que promuevan la producción de ensayos clínicos en el país. Y creo para mí esa es la principal barrera. La siguiente es que las capacidades, y lo mencionaban, ¿no? Mayor desarrollo de capacidades, no solamente de los profesionales de la salud investigadores, sino que también más monitores, tenés más cursos, incorporar esto, no solamente en posgrado, sino que también en pregrado, que haya un mejor conocimiento y entendimiento de lo que son los ensayos clínicos por parte de los profesionales de la salud. Hoy en día pareciera que en muchos países de la región esto es más bien un esfuerzo de algunos que están muy interesados en investigación, que impulsan la investigación, pero no permite que haya una coordinación entre ellos y una red clara de investigación. Y por lo tanto, muchos de ellos en el camino se van cansando, ¿no?, de hacer estos esfuerzos. Y por lo tanto, la generación de capacidades es otro punto clave.
Y ya lo otro tiene que ver ya más bien con el proceso de ejecución en ensayos clínicos, en donde lo más relevante, y podemos verlo en las diferentes etapas del proceso de ejecución, tiene que ver con el tiempo de inicio de un ensayo clínico, en donde eh, el tiempo de aprobación, tanto regulatorio como de los comités de ética, es clave. ¿Y qué es lo que ocurre hoy? Es que estas diferencias, ¿no? Hay comités de ética muy rápidos, otros que son más lentos, hay entidades regulatorias que son más rápidas que otras en cada uno de los países, y esto es lo que ha llevado a una inequidad en donde algunos países han perdido la oportunidad de desarrollar más ensayos clínicos, e incluso dentro de un mismo país hay hospitales, centros de atención que han perdido esa oportunidad justamente por la demora en la aprobación, y que después podemos conversar el por qué puede ocurrir y cuál puede ser la posible solución, ¿no? De los comités de ética o en diferentes partes del proceso. Y creo que esas son las barreras que veo como más relevantes, y después iremos conversando otras, como les decía, algunas posibles soluciones. Gracias, Sara. Gracias, Francisca. Eh, Luis Felipe, ¿qué tal si nos cuentas tú un poquito desde tu perspectiva? Claro, Sara. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir este panel pues, con todas estas grandes autoridades de los ensayos clínicos en Latinoamérica. Eh, para hablar un poco de las limitaciones que tenemos de los ensayos clínicos en Latinoamérica, eh, estoy de acuerdo claramente con todo lo que decía Francisca, y es que tenemos una gran limitación en la infraestructura institucional y regulatoria de los países. Y esta limitación se refiere, como decía Francisca, a los entes reguladores estatales y incluso a los comités de ética locales. No existe una homogenización ni en los procesos ni en la regulación de los distintos entes regulatorios de la región. Por ende, cuando se trata de hacer ensayos clínicos que incluyan más de un país en la región latinoamericana, pues encontramos que los distintos países tienen distintas regulaciones, y esto hace muy complejo el navegar la estrategia de hacer ensayos multinacionales en nuestra región. También una limitación muy importante es que no existe la capacidad técnica ni la profesionalización de la realización de los ensayos clínicos en muchos países en la región. Por ejemplo, en Colombia y en otros países de Latinoamérica, los ensayos clínicos académicos o los ensayos clínicos que realmente son fundamentales para los sistemas de salud locales son los que se generan a partir de las preguntas clínicas que generan los que están prestando el cuidado de los pacientes. Y en este contexto, estas personas no tienen en muchos casos un tiempo dedicado para poder hacer la investigación. Lo hacen a partir de su práctica clínica, lo cual dificulta muchísimo tanto la calidad como el compromiso a los distintos proyectos. Entonces, tiene que haber una cultura de la profesionalización de la ciencia y cómo las personas y buscar la estrategia para que las personas que están trayendo las soluciones a los problemas de nuestra región, pues puedan poder tener el tiempo y la infraestructura para generar las respuestas a a las preguntas clínicas relevantes de nuestro país. Adicionalmente, existe un grave problema para la financiación. Como lo decía Francesca, los gobiernos generan o invierten muy poco en desarrollo y en investigación en la región. Y si nos enfocamos en los ensayos clínicos, la inversión es aún menor. Entonces, necesitamos encontrar la forma de hacer financiación de los proyectos que no dependa exclusivamente de los gobiernos, sino que se haga una aproximación multisectorial
que permita unir distintos esfuerzos para poder hacer ciencia de calidad dentro dentro de la región. Adicionalmente, creo que estamos trabajando en grandes hilos en los distintos países de Latinoamérica y eso nos genera grandes problemas. Creo que Brasil, sin lugar a dudas, es el ejemplo a seguir de los ensayos clínicos, de cómo hacer ciencia mediante ensayos clínicos y de cómo traer soluciones o respuestas a problemas clínicos relevantes. Pero es difícil colaborar entre los distintos países cuando se tienen redes tan fuertes locales como las que tienen algunos países en la región. Por tanto, el consolidar estas redes de investigación hará claramente más fácil el camino y también eso nos ayudará a generar eh, preguntas de investigación que sean aplicables para toda la región y no para un país en particular. Entonces, yo creo que para concluir es continuar trabajando en el desarrollo de la capacidad de la investigación, el fortalecimiento del talento humano, en darle el tiempo y la profesionalización del hacer ciencia y ensayos clínicos a las personas que cuidan de los pacientes. Adicionalmente, como dentro de esta misma estrategia es es importante diseñar ensayos clínicos que se integren a la práctica clínica, que se puedan hacer durante la práctica clínica, pero que haya gente con tiempo protegido para hacer esto. Y finalmente, y yo creo que la más importante, es hacer un proceso de homogenización con los entes reguladores, un proceso de estandarización de los procesos, de facilitamiento del desarrollo de un ensayo clínico en la región y que podamos tener políticas de investigación que sean transferibles para los distintos países y que no tengamos que navegar tantos obstáculos dentro del proceso regulatorio para poder implementar un ensayo clínico en la región. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Carla, ¿te parece que vamos contigo y luego con Patricia? Por supuesto, gracias. Es genial en estos paneles, estar en estos paneles y ver que cómo confluimos en las mismas conclusiones a pesar de nuestras perspectivas tan distintas, de las áreas tan distintas de donde venimos. Y eso debería ser un aliento para avanzar y para lograr soluciones, porque no es que estamos en desacuerdo sobre el problema, creo que todos coincidimos con el problema y lo que pasa es que nos está haciendo difícil ejecutar algunas soluciones. Creo que am, yo quiero resaltar para comenzar la importancia de crear las capacidades para poder liderar investigaciones desde nuestra región. Si nosotros no podemos liderar investigaciones desde nuestra región, no vamos a poder atender nuestras propias necesidades de salud o los desafíos específicos de nuestros escenarios, de nuestros sistemas de salud. Entonces, es como si estuviéramos siempre en el asiento trasero y alguien distinto en otra parte del mundo está conduciendo ese auto y nosotros estamos rogando que ese auto vaya donde nosotros queremos que vaya. Esa situación tiene que cambiar. Nosotros como región, y específicamente me refiero a Latinoamérica y el Caribe, tenemos que ser capaces no solamente de liderar investigación que atienda nuestras necesidades de salud y nuestros desafíos específicos, sino además tenemos que ser capaces de realizar lo que en alguna oportunidad yo he referido como la visión que nosotros en la OPS tenemos para los ensayos clínicos en la región, y es ser capaces de hacer un gran ensayo clínico liderado, iniciado, conducido enteramente por Latinoamérica y el Caribe. No que nos invite algún país de altos recursos si nosotros nos sumamos al coche, sino que nosotros conduzcamos a este coche en todo lo que esto implica. Y coincido con los desafíos, pero quiero mencionar algunos adicionales o algunos aspectos adicionales de lo que han mencionado. Y creo que son todos temas muy interrelacionados. Un desafío que vemos mucho
y luego hablará más desde su perspectiva Patricia. Patricia y yo trabajamos muy cercanamente, Sara, Patricia y yo trabajamos muy cercanamente con las autoridades nacionales, con los Estados miembros, resolviendo, no solamente buscando una armonización, buscando que todos nos adhiramos a los estándares internacionales, y hablará de los de buenas prácticas clínicas, que son los que competen desde el lado regulatorio, desde el lado de la ética, los estándares éticos internacionales, de las pautas de SIOMS, son el estándar más completo y actualizado del que disponemos. Pero un problema específico que muchas veces nos ocupa, y puse un par de infografías ahí que pudieran ayudar a aclarar esto, es que suele haber una confusión sobre qué significa hacer la supervisión ética de la investigación y qué significa hacer la supervisión regulatoria de la investigación. Y a veces vemos situaciones en que el regulador actúa de comité de ética, el comité de ética trata de hacer el trabajo al regulador y, primero, zapatero a tu zapato. Cada uno tiene que hacer lo que tiene, lo que le compete, lo que además tiene el entrenamiento para hacer. Y además porque cuando nos ponemos a hacer el trabajo de otros, acabamos dejando de hacer el trabajo que nos corresponde. Y acaban cayéndose cosas por las rendijas que son fundamentales para ensayos éticos rigurosos, seguros y que produzcan datos de valor para la sociedad. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento a nivel regional en que muchos países, estamos trabajando con muchísimos países para ajustar, desarrollar, modificar o lo que toque hacer con los marcos normativos existentes para que primero se adhieran a los estándares internacionales correspondientes y segundo, cuando hubiera algún desorden y la autoridad regulatoria esté haciendo cosas que no le tocan, pues vaya a hacer lo que le toca. Cuando el comité de ética esté tratando de, por ejemplo, usar estándares regulatorios para encuestas o para otro tipo de ensayos clínicos que no son de productos que buscan la autorización de la ARN, pues se haga el ajuste correspondiente. Entonces, ese es yo creo que todos teníamos la idea que había un poquito de confusión sobre estos dos ámbitos, pero yo me sigo sorprendiendo de que la confusión es mayor a la que yo misma había anticipado y creo que esto está tomando bastante trabajo, pero que el trabajo está siendo exitoso en la medida en que estamos logrando cambios concretos. Otro tema importante que de alguna manera está muy relacionado a los estándares éticos internacionales es la urgencia de evitar la exclusión categórica de ciertas poblaciones de las investigaciones. Todavía tenemos muchos estándares nacionales, muchas normativas nacionales que prohíben investigación con niños, prohíben investigación durante el embarazo o investigación con personas mayores o a veces incluso los propios investigadores creen, no, con los niñitos no, no, pero retiremos a todas las embarazadas del estudio. Cuando tanto niños, personas embarazadas, personas mayores tienen el derecho de poder tener un acceso a una medicina basada en la evidencia, pero esa evidencia solamente va a existir si los involucramos de manera ética y responsable en los ensayos clínicos y en la investigación en general. Entonces creo que este es un tema en que en la OPS hemos avanzado mucho desde SICA, pero todavía creo que del consenso teórico a la puesta en práctica hay algunos obstáculos que debemos sortear. Nos estamos quedando todavía ahí un poquito atracados. Y el último desafío es exactamente en línea con lo que se dijo antes, la necesidad de sumar esfuerzos. Como eticista a veces hago la broma de que la gente cree que quien trabaja en ética es alguien que está entrenado profesionalmente para decir no a todo. Y eso no es, la ética y la eficiencia no están peleados, al contrario, si tenemos la obligación ética de hacer investigación, porque la investigación tiene el potencial de mejorar la salud y el bienestar de nuestras poblaciones, pues esa obligación ética conlleva la obligación de hacerlo de la manera más eficiente, más rápida, no solamente más rigurosa, pero también más eficiente posible. No tenemos
no tenemos por qué desperdiciar esfuerzos, recursos, tiempo. Y creo que este es un tema en que estamos insistiendo mucho recientemente. Tenemos algunas iniciativas, algunas las mencionó Ludovic, pero por ejemplo, podemos hacer las cosas de una manera más organizada, sumando esfuerzos, viendo cómo las hacemos en distintos lugares. Estamos trabajando, algunos de ustedes saben, por un seminario previo y tendremos otro, en estandarizar los modelos de contratos, de pólizas de seguro. Todos queremos lo mismo. Si nos coordinamos, lo podemos hacer de una manera eficiente. No creo que nadie quiera dejar a los participantes desprotegidos. Todos estamos con el mismo objetivo. Veamos que la manera sea la misma para poder a proceder de la manera más ágil posible. Lo mismo y para crear esto, lo mismo con los protocolos preaprobados, otra manera en que pudiéramos hacer la investigación más eficiente y más ágil y también en general con miras a sumar esfuerzos y construir sobre el aprendizaje de otros, evitar repeticiones innecesarias. No es que más veces sea mejor algo, hay que hacer más lo que mejore. Creo que tener los foros que hemos establecido, por ejemplo, el foro de todas las autoridades nacionales que supervisan a los comités de ética de la investigación, son una oportunidad de juntarnos, sumar esfuerzos y ver cómo operamos de la manera más eficiente. Y creo que hay muchas cosas por pensar aún, pero me parece que vamos por lo menos bien encaminados. Gracias, Carla. Patricia, adelante. Bueno, yo quería, ante todo, bueno, agradecer la invitación y poder compartir con ustedes ya desde una visión no del conjunto de los ensayos clínicos, sino de la perspectiva de las agencias regulatorias nacionales y los ensayos clínicos que van a dar lugar a nuevos registros de productos. Siempre teniendo en cuenta que, como dijo Francisca, las agencias regulatorias nacionales son una parte de los actores y ensayos clínicos no son solamente ensayos clínicos para registro de un producto sanitario. Entonces, una política de investigación interesa a los ministerios de ciencia y tecnología o a las áreas de ciencia y tecnología y a los ministerios de salud que coordinarán después entonces las políticas de ética de la investigación y de investigación en los países. Lo que ven las agencias regulatorias es un universo mucho más chico de ensayos clínicos, son los ensayos clínicos que van a dar lugar a un registro sanitario, y ahí es donde yo me voy a situar para decir cuáles son los desafíos. El primer desafío es que la región es muy vasta y tiene niveles de madurez muy diferentes en la función de fiscalización de los ensayos clínicos, mientras que hay algunas agencias regulatorias que son miembros de la ICH, hay algunas agencias que aún no tienen sector de ensayos clínicos dentro de la Agencia Regulatoria Nacional. Entonces, estamos trabajando en homogeneizar las normas regulatorias, en que todas las normas regulatorias estén de acuerdo a los más altos estándares en investigación. En el año pasado han surgido numerosas nuevas normas regulatorias en la región y se constituyó el Foro de reguladores de ensayos clínicos, donde participa la gran mayoría de las agencias regulatorias nacionales para hablar sobre, intercambiar experiencias sobre la función de fiscalización de los ensayos clínicos, ver cuáles son los desafíos, analizar cuáles son los indicadores que tenemos que tener y los procedimientos en torno a mejorar la eficiencia, que es uno de los desafíos, como lo marcó Francisca y como conocemos, es uno de los desafíos que debemos mejorar.
El otro es que, obviamente, la eficiencia va de la mano de los recursos humanos, del número de recursos humanos que se dedican a la actividad y de la capacitación de los recursos humanos. Eficiencia significa también que las agencias regulatorias tengan que tener procedimientos claros, transparentes, publicados, que sigan indicadores de desempeño de estos procedimientos para poder ir paso a paso y mejorar. O sea, armonización y procedimientos y tratar de ir entonces a un estándar regional acorde a los estándares internacionales, mejorando la normativa paso a paso. Pero hay otros puntos a los que me quería referir que no se consideraron acá. El primero es que las agencias regulatorias de la región, sacando la excepción de algunas que tienen todo el proceso del plan de desarrollo de un producto, en general ven en forma aislada el ensayo clínico. Entonces, no ven todos los ensayos clínicos que se hacen para desarrollo de ese producto. Esto lleva a que entonces tienen un pedacito de la visión general del plan de desarrollo. Y eso lo que trae como complicación es que entonces tienden a desatender algunas funciones propias de la agencia reguladora y se mezcla mucho entonces la función de la agencia reguladora con la del comité de ética. Me refiero a esto porque muchas veces en nuestras agencias reguladoras falta un plan de acompañamiento, como se marcó acá, el plan de un desarrollo, el plan de acompañamiento diciendo claramente qué es lo que se espera, cómo tiene que ser el diseño, acompañando ese diseño, cómo tienen que ser los estudios no clínicos, qué estudios clínicos se esperan y con qué tamaño de la muestra, es decir, dar opinión, acompañar, asesorar, mejorar todo el camino. No es solo el análisis del protocolo, es el seguimiento estricto de qué está pasando con ese protocolo, la fiscalización y la inspección de las buenas prácticas clínicas y el seguimiento de la seguridad y después el análisis de los resultados. Es decir, que tiene que ser una agencia que tenga como visión que los ensayos clínicos, además de en los ensayos clínicos protegerse los derechos, el bienestar y la seguridad de los participantes, tienen que también fiscalizarse que los datos que surgen son precisos porque van a dar lugar a tomar la decisión regulatoria de aprobar un producto o no aprobar un producto. Y eso debe estar dentro entonces de las actividades de la agencia. Y comento esto porque uno de los problemas de la región es que muchas agencias que empiezan recién ponen toda su fuerza en el análisis del protocolo y olvidan todo este resto de cuestiones. ¿Pueden hacer este resto una agencia que inicia? Bueno, se usa muy poco en la región la Reliance. Si hay agencias que han recorrido un camino, si ese camino entonces nos puede ayudar como agencias que recién inician a recorrerlo más fácil, recorrerlo mejor, ayudarse mutuamente, bueno, estos mecanismos tienen que ser utilizados. Y para ser utilizados tienen que estar previstos en los procedimientos y en los marcos normativos. O sea que la Reliance es para mí uno de los desafíos más grandes que tiene ahora la región, mucho más en el marco de las nuevas tecnologías sanitarias. No todos van a poder conocer rápidamente todo, entonces es bueno ir también apoyándose, estableciendo comunicación con aquellas regulaciones que han recorrido ese camino anteriormente. Finalmente, un desafío que en el foro discutimos siempre es el de la transparencia. La publicación de los ensayos que son vistos por las agencias regulatorias, la publicación
de dónde se hacen, de qué comité de ética lo aprobó, de cuándo lo aprobó la agencia regulatoria, de qué se trata ese ensayo y finalmente de los resultados y de la evaluación de la agencia, es un desafío también. Generalmente hay listados de ensayos clínicos, pero sin la información necesaria de todo lo demás que quiere ver. Pongámonos en el lugar de el que es participante o quiere ser participante y va a ir a buscar esa información. Y esa es la información que tiene que estar transparentada ahí, clara, de manera de poder ayudar a la gente a conocer qué se está haciendo y si tiene alguna necesidad especial de conocer una información que pueda estar allí presente. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que yo quería marcar. Gracias, Patricia, por las reflexiones. Hay diferentes preguntas, así que quizás voy a empezar por la primera. Nos dicen que los patrocinadores actualmente buscan hacer sus ensayos clínicos en países más grandes porque lo que les interesa es tener un gran número de potenciales participantes. Este podría ser un desafío y la pregunta en concreto es cómo podemos convencer a los patrocinadores de incluir a países más pequeños, pero con altos estándares de calidad y de gobernanza, de regulaciones, pero con poblaciones más pequeñas. Tal vez, Francisca, creo que podrías empezar reflexionando Eso, sobre esto con estaba nosotros. pensando que era yo la que tenía que contestar. La verdad es que no sé si están de acuerdo de que los patrocinadores busquen países en los que tengan mayor población, mayor posibilidad de reclutar pacientes que no siempre se condice con el número de la cantidad de habitantes que tenga un país. De hecho, podemos ver como ejemplos países que tienen una gran cantidad de ensayos clínicos y no son países tan grandes, ¿no? E incluso, por ejemplo, en ese caso está Chile. Es un país de 19, 20 millones de habitantes, más pequeño que muchos de la región, sin embargo está posicionado número 5 y en el número de ensayos clínicos por millón de habitantes está primero. ¿Y por qué ocurre eso? Porque yo creo que hay factores más relevantes que el número de personas o habitantes de un país, que son justamente lo que veníamos hablando, ¿no? De principalmente los procesos regulatorios. Entonces, aquellos países que son más pequeños, ¿no? Que tienen una menor población, tienen que ser más cuidadosos o tener un mayor énfasis en que los procesos regulatorios sean los más idóneos, los más eficientes, para que, por lo tanto, puedan llegar más ensayos clínicos a ese país, de asegurar que haya una mayor difusión para que haya una mayor opción de reclutar más participantes, ¿no? Entonces ahí quiero quizás y aprovechar de tomar algunos puntos que han aparecido en la discusión, o nada más con la idea quizás de ordenar algunos puntos. Es primero, lo mencionaba sobre todo Patricia, ahora al final, necesitamos más indicadores, no solamente del el proceso de ejecución de sino que del impacto de los ensayos clínicos, porque vuelvo a enfatizar que es importante convencer en los países de que es una política de salud muy relevante para el país y para las personas que habitan cada uno de los países. Entonces, tener más data. Llama la atención es que en algún minuto, por una presentación que tuve que hacer hace poco tiempo, fui a buscar esos indicadores, fui a buscar esos datos y, por ejemplo, llamaba la atención de que no habían datos, solamente encontré en un país que el gobierno, por ejemplo, tenía datos de la inversión en I+D, ensayos clínicos, solamente Argentina. Los otros datos venían, por ejemplo, Chile, que hizo una encuesta, la Cámara de Innovación Farmacéutica, que lo hicimos nosotros, y México realizó lo mismo en su asociación local.
No existen datos, en muchos de los casos existen los datos del número de ensayos clínicos que se realizan en cada país, dónde se están realizando, cuántos investigadores están participando de esto, cuáles son los comités de ética que están aprobando ensayos clínicos, y aún más difícil encontrar datos sobre los tiempos de aprobación de las entidades regulatorias y de los comités de ética. Y cuando esta data existe, por ejemplo, vuelvo al caso de Chile, es difícil de entender, ¿no? Entonces Chile tiene un Excel, pero en que, para ser más gráfica, ¿no es cierto?, tiene cada uno de los centros, etcétera, pero es difícil de analizar esa data. Y por lo tanto, si existe la data pública, esa data no está analizada y no nos muestran los resultados de los indicadores. Una práctica que me parece importante incentivar es que no solamente hay que mostrar información respecto al proceso de ejecución, sino, como lo decía Patricia, los resultados, y no solamente los resultados desde el punto de vista del ensayo clínico en sí mismo, sino que cuál es la percepción de los participantes de ensayos clínicos. Argentina tenía un ahí que se realizó, pero esto es una práctica, por ejemplo, muy común en Inglaterra, que todas las personas que participan de un ensayo clínico, luego se hace una encuesta de satisfacción justamente para buscar hacer mejoras en el proceso en sí mismo, y también para incentivar, ¿no es cierto?, la participación futura. Y eh, volviendo a la pregunta que hacían, eh, que me hacía Sara, eh, para mí lo fundamental es la agilidad y eficiencia de los procesos de aprobación, de comités de ética, procesos de aprobación regulatoria, de elaboración de contratos para poder participar, ¿no es cierto?, como un centro de investigación. Y luego vienen las otras partes. Entonces, para volver, es un país en que tiene menor capacidad de reclutar pacientes, dado que tiene una menor población. Eso es fundamental. Trabajar en eso es fundamental. Y el siguiente paso es asegurar de que existan centros en donde se puedan desarrollar los ensayos clínicos, fomentando que esta sea no solamente sector privado, sino que también sector público. En Chile, el 90% de los ensayos clínicos se desarrollan en el sector privado, similar en Argentina, similar en Brasil. También mejorar la difusión y mejorar los procesos de reclutamiento, que las personas entiendan lo que son los ensayos clínicos, que los médicos inviten a participar a sus pacientes de un ensayo clínico. Y también el potenciar, creo que hemos hablado poco de eso, pero las herramientas digitales, por ejemplo, ficha clínica electrónica, que permiten buscar a los pacientes, hacer un mejor seguimiento de ellos en el proceso de ejecución de un ensayo clínico. Gracias, Francisca. No sé si alguien más quisiera agregar algo sobre este punto, porque si no puedo pasar a otra pregunta. Luis Felipe nos mencionaba esto de la profesionalización de los investigadores, y hay una pregunta sobre ese tema, ¿no? Eh, ¿Podríamos o cómo podríamos promover la inversión en la carrera del investigador clínico? ¿Cómo articulamos esfuerzos de la academia, de la cooperación internacional? Eh, Algunas propuestas que podrías tener para contarnos. Gracias, Sara. Yo creo que es importante resaltar que hay dos escenarios diferentes, ¿no? Y tal vez un escenario inicial es el que es más conocido en la región y del cual estaba hablando Francisca, y seguramente era la pregunta que teníamos en el chat, y son los ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica o patrocinados por alguien más que diseña el ensayo clínico, como decía Carla, ¿no? Esos ensayos clínicos son un escenario diferente. Ese está más o menos profesionalizado, ¿no? O sea, existen CROs, existen un pago establecido por pacientes, un pago establecido por paciente para cada uno de los distintas personas que participan en estos ensayos clínicos. Y digamos que esos... eh,
no son realmente los que traen soluciones a los problemas de la región, ¿no? Esos son los que participamos simplemente en algo más generado por una iniciativa multinacional. Y estoy de acuerdo con Francisca en que, por el contrario, lo que se necesita es un proceso regulatorio ágil y que permita participar de estos ensayos clínicos rápidamente. Algo totalmente diferente son los ensayos clínicos académicos o los ensayos clínicos no patrocinados por la industria farmacéutica. Y estos son los que tratamos de hacer durante el COVID. Estos son los que generan una pregunta de investigación que es aplicable para la región, pero que potencialmente no tiene un interés de comercialización a partir de la industria farmacéutica. Nosotros creemos que es posible hacer estos ensayos clínicos. Durante los últimos años hemos hecho ensayos clínicos em, sin mayor financiación, pero generados y ejecutados en la región. Es posible hacerlo, pero cuando me refiero a la profesionalización de eso, de esa práctica, me refiero a que el médico o la enfermera o la terapeuta que está cuidando del paciente puede identificar una pregunta de investigación que es relevante para la región y para el mundo, porque yo no creo que tengamos, que seamos tan diferentes al resto del mundo, que la ciencia que generemos en la región no sea aplicable para muchas otras personas en otros países. Esas personas son las que no tienen tiempo y no tienen reconocimiento económico por realizar esta labor. Yo lo que creo, la forma en la que esto se podría solucionar es generando primero la capacitación, o sea, el ser profesional de la salud no nos hace científicos y eso lo tenemos claro. El hecho de que yo cuide de un paciente en una unidad de cuidado intensivo no quiere decir que yo sea un experto metodólogo y sepa cómo hacer un ensayo clínico. Entonces, la capacitación del profesional de la salud que esté interesado en hacer ciencia es muy importante. Y la segunda parte es el primer paso para poder profesionalizar esta generación de ciencia en la práctica clínica. Y la segunda parte, que es muy importante, es tener financiadores estables de entes, bien sea privados o gubernamentales, que no tengan injerencia sobre el desarrollo del proyecto científico per se. Y eso es importante porque es un modelo totalmente diferente al patrocinado por la industria farmacéutica, ¿no? Entonces tenemos que tener personas que tengan la formación y para eso hay que hacer un esfuerzo en establecer esa capacidad de formación en hacer ensayos clínicos durante la práctica clínica. Y la segunda parte es robustecer el mecanismo de financiación de estos ensayos clínicos. Tiene que haber un dinero disponible para poder proteger el tiempo de los investigadores. Si hay una enfermera que está haciendo ciencia, pues no puede estar haciendo ciencia y cuidando del paciente al mismo tiempo. Entonces, esos recursos permitirán que se contrate una persona que cuide del paciente y esta persona se pueda dedicar a hacer ciencia durante su tiempo laboral, ¿no? Yo creo que hay que alejarnos definitivamente de la ciencia hecha a las 3 de la mañana durante el turno, eh, cuando estamos cansados, cuando no estamos generando ciencia de buena calidad, y tenemos que alejarnos de creer que por ser personal de la salud, somos científicos. No, hay que tener la capacidad de decir, necesito aprender y necesito buscar guía para poder hacer algo que sea relevante y no repetir esfuerzos y desperdiciar recursos en algo que no va a tener un impacto. Gracias, Felipe. Muy valioso lo que mencionas. Y esto de la profesionalización, Carla, ¿quieres mencionar algo? Y yo Dale, también, Sara, Quizás quería vas a decir algo diga, relacionado sigan, sigan. de los comités de ética. También, pero sigue.
También tenemos ese problema que todos queremos una revisión ética buena, rigurosa, bien hecha y para ayer, ¿verdad? Pero a la par, a la gente del comité de ética no se le paga, porque es como los pobrecitos de la historia. El investigador, todos cobran, pero los miembros del comité de ética son como las monjitas de la caridad de la empresa de la investigación científica. Y eso ya no va más. Y no necesariamente, para los que no hayan notado este detalle, esto es un tema que surgió muchísimo desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas, y creo que cada una de las sesiones que tuvimos, que iniciamos en octubre del 2020, durante pleno COVID, porque esto es un sistema precario, y como todos los sistemas precarios, funcionan cuando las cosas están más o menos, pero durante COVID en nuestra región eso explotó. Entonces, necesitamos reconocer el tiempo si quieres una revisión ética buena y rápida, pues toma tiempo. A las 3 de la mañana no te la voy a hacer. Tenemos situaciones de comités de ética en la región que uno se quita el sombrero por la devoción y que le ponen a la tarea, pero no debiera ser un tema para las 8 de la noche, para el fin de semana, para que hasta me reúno en un casino porque no tengo espacio, ni un espacio para juntarme. Y esto no me lo estoy inventando, esto es algo que nos ha contado a un comité de ética de la región. Entonces, tenemos que tenemos que ser tan consecuentes con lo que esperamos. Queremos un rigor, queremos una profesionalización. No basta con decirlo, hay que ver qué implica en la práctica. Queremos que la revisión ética sea rápida, sea seria. Bueno, tenemos que ver que que el tiempo de quienes revisan protocolos, perdón, no es una lectura de las 9 de la noche, y por supuesto no de las 3 de la mañana, que el tiempo sea reconocido, que haga parte de la carga horaria que tienen las personas. O bien le pagas, o bien te cuenta como una labor de servicio, o una hora dictada, o lo que fuera. Pero esto es otro de los puntos que también, otro ángulo de lo que decía Luis Felipe. No, completamente de acuerdo, Carla, y perdóname porque yo hablo desde mi sesgo, que es el de investigador, ¿no? Claramente. Pero tú dices a los investigadores les pagan, si les pagan por cuidar el paciente, no por hacer ciencia. Entonces, digamos que es donde está la ambivalencia. Yo creo que debe ser reconocido el tiempo de tanto de los comités de éticas, de los investigadores, de los estadísticos, de absolutamente todo el mundo que está cuidando, que está haciendo la ciencia y alejarnos de este modelo de todos podemos hacer de todo al mismo tiempo por la misma plata. No, no, yo creo que todo tiene su reconocimiento diferencial, así sea en tiempo o lo que sea. Yo quería agregar mi perspectiva. A ver, yo entiendo, primero o sea, creo que es muy distinta la investigación académica a la investigación financiada, ya sea por la industria farmacéutica u otros entes, pero porque tiene ribetes distintos, pero las dos son científicas, ¿está bien? Porque la investigación esa de productos financiada va a dar lugar a productos que después toma toda la población. O sea que este tema para mí es central porque si no creamos como un gap entre una y otra. Ahora, dicho esto, eh, para la investigación que Luis Felipe acaba de decir, tiene que haber un plan de investigación. Ciencia y tecnología tiene que desarrollar cuáles son las prioridades nacionales y también tiene que ver cuáles son los gaps que hay para que se pueda desarrollar, el financiamiento, la capacitación, los recursos, etcétera. Y hay ejemplos de eso en la región. Cuando hubo buenos planes, generó productos incluso que son más complejos a veces, como vacunas. Y esto existe en la región. Y la otra investigación, la que no es con productos, debiera ser lo mismo. Debiera ser plan
parte de un plan de ciencia y tecnología, porque si no es el esfuerzo individual. Vos salís a buscar financiadores, la enfermera a ver en qué tiempo lo hace, el comité de ética a pelear por si se le... Pero esto tiene que ser parte de una política nacional de investigación. Este es el punto primero, que es lo que falta en la mayoría de los países de la región, ¿no? Dicho esto, yo creo que, bueno, para poder ser más eficientes, hay una serie de resguardos que hay que tomar. No es solo acortar los tiempos y no es solo ser, digamos, capacitarnos. Tiene que haber también un acompañamiento en los procesos, y eso es totalmente necesario. En términos, y con esto termino, de lo que Luis Felipe comentó acá, las agencias regulatorias nacionales, cuando esa investigación es una investigación de un producto que no es financiado por la industria farmacéutica, resulta que esos que están desarrollando el producto necesitan una orientación. Y esa orientación también la puede dar en parte la agencia regulatoria a través, por ejemplo, FDA y la agencia europea se reúnen con el investigador, la agencia española ayuda digamos, los investigadores en el proceso. Bueno, es necesario también en nuestra región desarrollar las normas para ese sector, para ir acompañando, porque ¿qué pasa? A veces ese sector desarrolla algo y cuando con un gran esfuerzo, por ejemplo, estudios no clínicos, y cuando llega a la agencia le dice, no, no queríamos esto, y gastó toda la plata que le habían dado de un subsidio en hacer algo que después no le va a servir. Entonces, ese acompañamiento también hay que desarrollarlo en la región, porque existe en otros lugares. En todos los, digamos, en los lugares de mayor desarrollo de la investigación, hay un acompañamiento a el llamado sector académico, si lo vamos a llamar así. Si está desarrollando algo, tiene que poder ser orientado por la agencia regulatoria, por ejemplo, para ver qué es lo que quiere al final, cómo lo quiere, y que haya un consenso ahí y una orientación. Esta es también parte de las tareas de la agencia regulatoria. Gracias, Patricia. Tal vez quiero ahí insistir un poco y tal vez nos puedas de nuevo aclarar cuál es el rol de la Agencia Regulatoria Nacional, qué ensayos clínicos fiscaliza y cuáles no están dentro de su ámbito de competencia, porque hay varias preguntas relacionadas a ensayos clínicos académicos, ensayos clínicos con medicamentos que ya están aprobados en las dosis habituales, y de los requisitos que se le exige además a este tipo de ensayos clínicos. No sé si podrías darnos luz sobre ese tema. Entonces, la Agencia Regulatoria Nacional fiscaliza los ensayos clínicos dentro de su ámbito de aplicación, que es los que van a dar lugar a un nuevo registro sanitario o a cambiar un registro sanitario que haya aprobado, por ejemplo, una nueva dosis, una nueva indicación terapéutica, o los estudios de biodisponibilidad o bioequivalencia para ver, por ejemplo, un producto genérico. Pero digamos, su ámbito de aplicación es el registro sanitario, el nuevo o un cambio cualquiera en el registro sanitario. Por ejemplo, incorporar una nueva indicación o una nueva población que no se estudió para esa indicación primaria. Ese es el ámbito de las autoridades regulatorias para cualquiera de los productos sanitarios, para los medicamentos, para las vacunas, para todos los productos biológicos, por supuesto, para los dispositivos médicos, para cualquiera de los productos. Ese es el rol de las agencias regulatorias nacionales. Como tal, de esos ensayos clínicos surgen datos que van a dar lugar a el registro con los que las agencias regulatorias toman decisiones. Entonces es muy importante
que vean que esos datos son datos precisos, que son datos reales, que son datos con los cuales se pueden tomar decisiones, porque esas decisiones, si están mal tomadas, impactan a toda la población, no solo de ese propio país, sino en el marco de estudios multinacionales y multicéntricos de desarrollo, impactan a la población de muchos países. Entonces, es muy importante que tenga en cuenta que además de ver eso, tiene que fiscalizar la seguridad y tiene que fiscalizar cómo se llevan a cabo, que esos datos que surgen fueron llevados, que los estudios fueron llevados a cabo de acuerdo a las buenas prácticas clínicas, y para eso realice inspecciones. Inspecciones no solo al investigador clínico, al patrocinador también. Gracias, Patricia, clarísimo. Y eso me va a llevar a otra pregunta que tal vez, Carla, tú nos puedas dar luz también, sobre las pautas éticas del CIOMS y las buenas prácticas clínicas. ¿Por qué hay una superposición? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se diferencian los distintos estándares? Por supuesto. A ver, es como si estuviéramos hablando de una lasaña, ¿ok? Imagínense que este es todo, ahorita voy a volver a la versión horizontal, pero imagínense que esta es toda la investigación con seres humanos, toda la investigación de distintas áreas de la salud. Un subconjunto de esto más pequeño es la que llamamos investigación biomédica, ¿no? Porque hay otra investigación que es de salud pública, por ejemplo, que no es parte de la investigación biomédica. Dentro de la investigación biomédica suelen estar, digamos, los ensayos clínicos, no es que estos sean círculos concéntricos perfectos. Pero, y dentro de los ensayos clínicos están los ensayos clínicos que buscan la autorización de un nuevo medicamento o dispositivo. Ese subconjunto es al que se refería Patricia. Ahora, si ustedes voltean esto y lo ponen vertical, es como si hubiera una lasaña, pero que una capa muy pequeñita, que es la fiscalización regulatoria, se sobrepone a estándares éticos que aplican a toda la investigación con seres humanos, que son las pautas de CIOMS, ¿ok? Fíjense que ni siquiera todos los ensayos clínicos buscan la autorización de un nuevo producto o de un nuevo dispositivo. Yo puedo hacer un ensayo clínico en que yo le autorizo a una población una intervención de comer un huevo duro una vez al día, ¿verdad? Entonces, ese ensayo clínico, por supuesto, no necesitará la fiscalización de la autoridad regulatoria nacional. Sin embargo, necesitará lo que aplica a todos los estudios de investigación con seres humanos, que es la adherencia a los estándares éticos de CIOMS. Sea un estudio epidemiológico, un ensayo clínico de medicamento, el ensayo clínico del huevo duro, un grupo focal, un estudio con muestras que tienen nombre y apellido de personas, un caso y controles, todos esos deben hacerse siguiendo los estándares éticos que establecen las pautas de CIOMS, por supuesto la declaración de Helsinki también, pero yo suelo referirme a las pautas de CIOMS porque una declaración es una declaración, entonces es muy breve y las pautas de CIOMS son más robustas en el sentido que nos dan las explicaciones, las áreas grises, todos los detalles que nos quitan el sueño a veces. Entonces, la investigación en salud, todo lo que es investigación con seres humanos debe hacerse con previa aprobación ética de un comité, siguiendo las pautas de CIOMS. Y eso no importa si eres estudiante o no estudiante, investigación con seres humanos se hace siguiendo estándares éticos. Un subconjunto muy pequeño de esas, además de los estándares éticos, además de la supervisión que hace un comité de ética, tienen además la supervisión regulatoria, lo que llamamos la fiscalización del ensayo clínico a cargo de la ARN, siguiendo las buenas prácticas clínicas, como decía Patricia. Entonces, y cada uno mira cosas distintas. No es que uno hace uno o el otro. No. Cada uno desde su ángulo, desde sus estándares. Incluso si a veces mira lo mismo, lo mira con criterios distintos, haciendo un análisis distinto. Entonces, es fundamental que cada uno haga su parte y que la capa más grande de la lasaña no se encoja. Tenemos países donde solamente se pide revisión ética si es un ensayo clínico y el resto de investigación se hace la de Dios.
pero ni tampoco que se expanda, porque a veces también tenemos países donde las buenas prácticas clínicas, que son el estándar que usa la Autoridad Regulatoria Nacional, se aplican a todo, incluyendo una encuesta, lo cual es un despropósito porque es un estándar que nunca se concibió siquiera para eso y se acaba generando ineficiencias, casi diría que no son, hay muchas ineficiencias con las que nos encontramos y que son esperadas. Esto es una ineficiencia, digamos, inesperada, que cada vez espero que tengamos menos en la región. Gracias, Carla. Hay varias preguntas sobre el tema de la estandarización. Se mencionó, digamos, esta falta de estandarización como una de las barreras para poder realizar de manera efectiva, ¿no? Con eficiencia, perdón, ensayos clínicos. Cuando hablamos de estandarización, tal vez podrían mencionar estandarización de qué procesos, qué implicaría estandarizar como solución y tal vez si tenemos algunos avances concretos sobre estas estandarizaciones. ¿Me entendieron? ¿Me deja entender? Sí. Sí, no, ¿quieres, Patricia, empezar? ¿Quieres que empiece yo? Trabajamos muy cercanamente. Dale. Estandarización con respecto, por ejemplo, a la documentación que hay que presentar para los efectos del ensayo clínico, estandarización en cuanto, por ejemplo, a qué debe reportarse, en qué tiempos. Esas son algunas de las estandarizaciones que tienen que ver con la agencia regulatoria. Una sola cosa digo, para eso existen justamente los estándares. Y entonces creo que en lo que hace a los productos que, digamos, los ensayos clínicos que van a dar lugar a un registro sanitario, modificar un registro, los que entran dentro del ámbito de aplicación de las ARN, ese estándar actual es la ICH. Entonces la ICH marca muy claramente qué es lo que tiene que tener la agencia y también qué debe reportar y en qué plazos lo debe reportar. Y esto ayuda a estandarizar. El tema es cuando nos ponemos creativos en la región. Cada punto de la ICH fue consensuado por expertos y por algo está ahí. Es importante saber que yo a veces veo, voy a poner un solo ejemplo, que dicen que le reporten todos los eventos que ocurren en el país, pero bueno, eventos no son necesariamente relacionados, eventos puede ser cualquier cosa, ¿y qué hacen con eso? Le digo, ¿pueden verlos todos? No. Entonces, es importante saber que lo que dice qué se debe reportar, cómo se debe reportar y en qué plazos está puesto ahí porque se ha analizado con expertos para saber qué es la mejor forma para poder tomar decisiones rápidas con respecto a si tengo que modificar algo, tengo que modificar el protocolo, tengo que agregar un criterio de exclusión o tengo que cortar un estudio. Entonces, eso es importante, ir a los estándares, ¿está bien? Que nos va a ayudar también como región a estar, digamos, en coordinación con todo el resto del mundo. Bueno, yo agrego algunas cosas a lo que dijo Patricia. Efectivamente, tenemos estándares internacionales, tenemos estándares éticos, tenemos estándares regulatorios. Y un primer paso de una estandarización es no ponernos creativos, sino seguir los estándares internacionales. Eso es un trabajo de base que venimos haciendo con muchos países de la región. Creo que ya todos nos hemos dado cuenta que no hace falta, hay mucho trabajo por hacer, no hace falta ponernos a reinventar la rueda. Si hay un estándar internacional, lo adaptamos. Hay otras cosas que todavía tenemos que que descifrar nosotros mismos, pero que todas las normativas nacionales relevantes adopten los estándares que corresponden y además para el ámbito para el que fueron diseñados, ¿ok? Eso es un trabajo importantísimo en curso, una manera como estamos haciendo.
Si yo les cuento en los últimos 15 años cómo han cambiado las normativas de Latinoamérica, específicamente, yo les diría que antes todo el mundo miraba los estándares internacionales y hacía, o bien trataba de copiarlos y pegarlos o contarlos de nuevo con sus propias palabras. Acaban siendo documentos larguísimos, pero luego evolucionaban los estándares internacionales y vaya usted y cambie la ley. Era la de nunca acabar. Ahora tenemos un abordaje más eficiente. Vemos que se adopten los estándares éticos internacionales, las pautas de SIOMS, la Declaración de Helsinki, en su versión vigente. Entonces, si aprendemos algo, bueno, ya seguimos actualizados, usamos nuestras energías en aprender cosas nuevas, no en estar modificando corriendo como un cuy ahí en una jaulita, en círculos, tratando de mantenerse al día, ¿verdad? Eso es en lo que compete a una parte del trabajo, de lo que yo creo que todos entendemos por estandarización, que es adoptar estándares internacionales. Pero hay unos temas para los cuales los estándares internacionales no son suficientemente detallados, porque se enfocan en el objetivo, por ejemplo, más no en la manera exactamente como se hacen las cosas, o se enfocan en la sustancia, por ejemplo, ¿qué hace un estudio éticamente aceptable? Más no en la manera como hacemos el proceso de revisión. Entonces, simultáneamente al trabajo de estandarizar, en tanto adoptar estándares internacionales, estamos viendo cómo armonizamos nuestros procesos, nuestras maneras de trabajar, nuestros requerimientos, para aquellas áreas en las que los estándares internacionales no sean suficientemente granulares. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras que están bien de hacer lo mismo. Pero claro, si todos escogemos la misma manera, pues es un poco más ágil el proceso. Y ahí es donde hay mucho por pensar aún. Si ustedes van a las recomendaciones de nuestra orientación, catalizar la investigación ética en emergencias, verán que tenemos 4 tipos de recomendaciones. Por supuesto, algunas que son para emergencias y otras que no son para emergencias. Una de las cosas más interesantes de COVID es que aprendimos muchísimas cosas que no son solamente para emergencias. Nos dimos cuenta como que, si podemos hacer esto rápido en una emergencia, ¿por qué no lo hacemos rápido en general, verdad? O sea, ¿por qué no? Entonces hay muchas recomendaciones así. Y hay muchas, y además de tener esta división, emergencia, no emergencia, tenemos una división entre cosas que ya podemos implementar porque es obvio que hay que hacer, pero hay otra línea de cosas que sabemos que tenemos que hacer y todavía no sabemos exactamente cómo. Y tenemos que meterle cabeza. Tenemos que pensar exactamente cómo afinamos las cuerdas, las tuercas para que esto que sabemos que tenemos que hacer mejor, ¿cómo exactamente lo hacemos? ¿No? Como siempre en la vida, uno primero dice, aprende, tengo que hacer esto y luego descifra cómo hacerlo. Entonces, ahí tenemos que trabajar como región también y estamos trabajando en varias cosas, varios proyectos que están alineados a la resolución de OMS, alineados a nuestro taller regional, pero alineados también a lo que ya está en ese documento de catalizar la investigación ética en emergencias, a lo que aprendimos en COVID. Por ejemplo, ¿será que tenemos que hacer tantas revisiones? ¿Será que podemos trabajar juntos para que en vez de hacer 3 procesos, hagamos uno juntos? Por supuesto, asegurando que tenga todo el rigor ético y procedimental adecuado, pero ¿será que podemos, que ya que somos más capaces de coordinar y estamos claros que todos estamos trabajando con el mismo norte, ¿será que podemos ver de hacerlo de una manera más ágil? No estábamos en posición de tener esta reflexión hace unos 10 años. Entonces, por ejemplo, para evitar la multiplicidad de ciertos procesos. ¿Será que me apoyo en lo que ya revisó el otro? ¿Avanzo? ¿Lo hacemos juntos? Hay muchas alternativas por explorar, pero tenemos que explorar esas alternativas. Y el otro ejemplo que está mencionado ahí, porque también es una lección que arrastramos desde SICA, protocolos preaprobados, que tendremos una sesión sobre este tema pronto, protocolos máster. ¿Por qué no nos anticipamos y hacemos ciertos esqueletos y avanzamos alguna parte del proceso?
aprendimos tanto sobre esto en la región, en SICA, y creo que nos falta construir sobre eso porque, claro, a nadie le sobran recursos y si podemos pensar una manera de estandarizar ciertos procesos de una manera que no sacrifique el rigor, del rigor ético, el rigor de los datos, el que busca la Agencia Regulatoria Nacional, pues casi digo que sería irresponsable no hacerlo. Y este es uno de los objetivos de nuestro trabajo en la OPS. Gracias. Agregar nada Sara, más que el foro no, de Patricia. ensayos clínicos ayuda mucho a los reguladores a intercambiar experiencias en este sentido, ¿no? Que dijo Carla y en el que estábamos hablando. Creo Francisca, que ¿quieres agregar algo? Sí, no, nada más, y creo que finalmente Carla lo dice muy claro, ¿no? Pero yo creo que es importante recalcar que la estandarización no debe ser sinónimo de rigidez, sino que de un proceso que facilite y agilice en el fondo el desarrollo de investigación, pero sin sacrificar la calidad o la ética de la investigación. Y ahí quiero mencionar dos ejemplos clave, quizás tres ejemplos positivos y algunos negativos, ¿no? Argentina en el año 2017, por ejemplo, modificó sus normativas en búsqueda de estandarizar, agilizar los procesos y eso se traduce finalmente en un impacto y en un aumento en el número de investigaciones, de ensayos clínicos que se realizan en el país. Y Argentina, por todo el trabajo que ha ido haciendo, ¿no es cierto?, de identificación de indicadores, de modernizar sus normativas, etcétera, ha llevado a que la investigación clínica haya ido creciendo, sobre todo en los últimos años. Brasil, lo mismo, alguien compartía el link para el Plan Nacional de Investigación que comentaba que era el 2020, pero no solo eso, Brasil el año pasado, creo que ya perdía los años, pero creo que a mediados del año pasado ya aprobó una ley en que también hizo modificaciones que buscaron actualizar las normativas relacionadas a ensayos clínicos y agilizar los procesos. Por ejemplo, agilizar el proceso de evaluación ética, de aprobación regulatoria, con tiempos límites para la aprobación regulatoria. México también lanzó una buscado eso y esos son ejemplos claros que han permitido aumentar el número de ensayos clínicos en esos países y probablemente Brasil aún no se ve totalmente el impacto que esto ha tenido, pero Brasil es un caso muy interesante porque Brasil siendo un país muy grande tenía ciertas barreras para el proceso de aprobación ética, aprobación regulatoria y otras que le impedían tener el número de ensayos clínicos que uno hubiera esperado para un país como Brasil. Esto se actualiza y probablemente ahora veamos un crecimiento relevante de Brasil en la región, en la ejecución de ensayos clínicos. Entonces, justamente ahí de cómo modernizar y mejorar las normativas, modernizarlas y hacerlas más eficientes y más ágil, permite un mejor desarrollo de ensayos clínicos, no solamente de la industria farmacéutica, porque finalmente lo que más impacta estas regulaciones, tomando el punto de la investigación académica, es a la investigación académica. Para los académicos es aún más sortear esas barreras, ¿no? Y por lo tanto, clave, o sea, si un investigador no puede probar la tecnología que está evaluando, ¿no es cierto?, en un ensayo clínico, es imposible que esta tecnología pueda ir hacia otros países, parte desde su propio país. Y por lo tanto, lo que hemos visto y algunas realidades que hemos visto también, conozco más la de Chile, pero que muchos investigadores han tenido que ir, ¿no es cierto?, a hacer sus investigaciones a otros países por las complejidades o barreras existentes. Entonces, creo que ahí hay un llamado y a justamente a trabajar en eso y pensando en el impacto que se puede tener con la estandarización y la modernización de las normativas. Un comentario súper corto y es que es importante saber que o tener en cuenta que la ciencia también ha evolucionado, ¿no? Digamos que esa armonización y esa homogenización de los procesos
pues tienen que tener en cuenta que ya hay ensayos clínicos que son muy diferentes a los que veíamos antes. Y cuando traemos estos nuevos diseños, estos nuevos retos, pues es donde hay más discrepancia entre las opiniones, entre los reguladores o los comités de ética. Entonces yo creo que, como decía Carla, hay unas cosas ya básicas que llevamos años haciendo, que deberíamos tener ya armonizado de alguna manera. Pero si encima de eso le ponemos que hoy estamos hablando de ensayos clínicos adaptativos, de plataforma, con análisis bayesianos, y eso es más complejo de entender para el regulador que ha venido haciendo esto de manera no profesional o para el comité de ética de manera no profesional por muchos años, que no le ha dado tiempo de actualizarse, que no le ha dado tiempo de entender qué cosas nuevas hay hoy. Entonces tenemos que tener una ambidestreza muy importante, es decir, bueno, tenemos que generar estrategias de homogenización en lo tradicional, en lo clásico, ¿no? Hagamos acuerdos en lo fundamental y hagamos acuerdos en estas cosas nuevas que van llegando, ¿no? Porque si no vamos a seguir atrasándonos y vamos a seguir generando dificultades para los investigadores y para los interesados en generar ciencia localmente. Muchísimas gracias, Patricia, Carla, Francisco, Luis Felipe. Francisca, Luis Felipe, creo que nos podríamos quedar conversando 2 horas más, pero le voy a dar la palabra a Ludovic para que nos despida del seminario de hoy día. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sara, a cada uno de los panelistas, a Francisca, a Luis Felipe, a Patricia, a Carla, a Basi, que también nos acompañó al inicio del webinario. Como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de problemas que están identificados. Hay una gran cantidad de estrategias. Y estamos en un momento de la historia en que hay nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Y yo creo que es evidente que tenemos que repensar, reinventar e impulsar la ciencia en la región. Es un imperativo. Y tenemos que encontrar pues soluciones para hacerlo de manera eficiente y mejorar la calidad. Un punto tal vez que creo que no escuché mencionar o de pronto no expandir es también la necesidad de impulsar las ciencias básicas, porque si queremos hacer investigación de ensayos clínicos, además de los de que se hacen con la industria, pero que sean hechos en la región, eh, tiene que nacer de la ciencia básica para que podamos impulsar también estudios, otro tipo de estudios. Entonces, eso por un lado, por otro lado, lo mencionaron de los nuevos desafíos que hay y también hay ensayos clínicos que se están haciendo ahora de, de herramientas de inteligencia artificial que son también algo que va a llegar con muchísima fuerza, que también no hay tanta experiencia y que también son una oportunidad para la región. Entonces, creo que hay varios desafíos nuevos, otros que son los que hemos venido discutiendo desde hace muchos años, pero definitivamente tenemos que pasar a la acción cada uno de nosotros, sea como investigadores, sea como una agencia internacional, sea como tomadores de decisión, las agencias regulatorias, los pacientes, las personas que participan como en los diferentes aspectos de los ensayos. Todos tenemos un rol que jugar. Entonces, bueno, de parte mía quedaba simplemente, bueno, agradecer a todo el equipo, también a los traductores, al equipo que participa detrás organizando, Silvina, Kim, Magalis, todas las personas que están aportando pues en organizar este webinario. Y lo último, vienen nuevas herramientas que vamos a ir publicando en nuestro portal. Viene, digamos, de forma mucho más consolidada este acelerador de ensayos clínicos para la región. Entonces, bueno, les estaremos contactando y bueno, esperamos que a través de ustedes también podamos diseminar y implementar y que realmente los países utilicen este tipo de herramientas. Muchísimas gracias y bueno, muy buenas tardes.